necesitamos darle una tolerancia. Las tolerancias, pues hay varios tipos de tolerancias, las dimensionales y las geométricas. Vamos a ver con las dimensionales primero. Eh, Como ya les comenté, pues al fabricar estos equipos con los operadores de máquina tienen que tener una tolerancia. Va dependiendo también el tipo de máquina del cual vamos a trabajar. Las máquinas, pues ya la tolerancia es mínima. Por ejemplo, los controles numéricos, la CNC, la tolerancia que tiene la máquina puede variar entre 2 o 3 micras. Entonces la tolerancia pues la vamos a manejar en micras, que es la unidad que se maneja. Todas las tolerancias la vamos a ver, existen diferencias entre tolerancias de las piezas. Como ya les comentaba, pues una micra es 0.001 milímetro. Cuando hablamos hay veces que alguien pone tolerancia en milímetro o en micras, entonces hay que ver cuál es la forma más correcta de representar este tipo de tolerancia. Ya vimos estas definiciones, la diferencia constructiva, la dimensión nominal y la dimensión práctica. Lo más utilizado pues es, digamos, la dimensión nominal, el valor así de rápido, agarras un vernier, por ejemplo, a tomar la medida de una pieza y a lo mejor mide 2 pulgadas, pero en esas 2 pulgadas hay una cierta tolerancia, pero a simple vista o al quien lo maneja o vas a pedir una barra, pues vas a pedir una barra de 2 pulgadas. La tolerancia lo manejamos ya en el maquinado. En estos tipos de tolerancias, pues es la diferencia entre el valor, la tolerancia máxima y la tolerancia mínima, es la diferencia de este tipo de dimensiones. Vamos con las dimensiones límites constructivas, que son las medidas consignadas en los dibujos. Este es el límite, digamos, del valor constructivo. Las dimensiones prácticas, los para teniendo en cuenta la distancia de fabricación, calibres. Cuando hablamos de aceros, existen diferentes tipos en este tipo de mediciones. Máximo o longitud máxima, si hablamos de una barra, de un acero. Esta medida pues es lo máximo que debe tener pieza. Luego la dimensión mínima es lo más pequeño que puede tener. Pasando estos valores ya la pieza no sirve. En el área de metrología hay un área en cualquier laboratorio de metalmecánica o donde se hace la fabricación de estas piezas, de algunas piezas, tienen su laboratorio de metrología. Dentro de ese laboratorio está un metrólogo tomando. Si me están escuchando. Como que se corta su voz, Entonces, profesor, por ratos. híjoles, a ver Hay qué. partes que no. Bueno, a ver, esperemos y se corrige. Entonces, sigue lo que es la desviación nominal. Hay una desviación superior, inferior, y dependiendo la medida que se va a tomar en cuenta. Hay dos dimensiones, la desviación inferior y la superior. Dentro de esto está la longitud máxima, la longitud mínima de un dibujo, de una medición. La desviación superior, que simboliza un triángulo con una S de superior y el I con una inferior, es la diferencia que existe
entre la medida máxima y la medida mínima de la medida constructiva. La desviación inferior es la diferencia entre medida mínima y la medida constructiva. Si nos vamos a la imagen, tenemos la C, que es la medida constructiva, que es el promedio de las longitudes, la diferencia que hay entre esta medida con la longitud misma, y la desviación con la medida constructiva. Entonces, la desviación efectiva es la diferencia de lo que es la desviación efectiva. Línea de diferencia de cero, de cero. Bueno, aquí vamos a enfocarnos en estas imágenes, que son las líneas de referencia cero. Esta línea, que es la línea de referencia dentro de la línea de referencia a la que corresponde medida constructiva. Esta es la medida constructiva y por lo tanto la diferencia es igual a cero. Igual tenemos aquí otro ejemplo para lo que son las líneas de otros tipos de ejemplos. Tenemos los ejemplos, los tipos de líneas a esta línea de referencia o línea cero. En este caso, esta línea C coincide justamente con la desviación superior con la línea cero. En este caso es mayor la línea superior a la línea cero, y aquí la desviación inferior, con términos lo definimos como la diferencia entre la medida máxima y la medida. Tenemos la medida máxima menos la diferencia de la medida mínima, es la tolerancia, el rango que existe entre lo máximo y el mínimo. Esa es la tolerancia. La zona de tolerancia es bueno, representando en esta imagen, digamos, es la que tenemos una pieza, digamos, en un barreno o un agujero, donde vamos a meter un acero, una barra, y la diferencia si hay diferencia, pues el acero, la barra va a entrar de forma rápida en un barreno. Entonces esa diferencia es la zona de tolerancia. Más adelante vamos a ver que existen tolerancias, tipo de ajustes, los ajustes con apriete, los holgados y sin apriete, ¿no? Entonces, estos tipos de tolerancias es lo que nos va a importar a la hora del ensamblado de los equipos. El espacio de tolerancia se denomina así un espacio comprendido entre las medidas límites de la pieza máxima y el mínimo. Entonces, esa es la diferencia y esa es la tolerancia o la zona de tolerancia de una pieza. Eh, Aquí vemos una tolerancia de forma, la diferencia admisible de la obtención de figura geométrica. Cuando hablamos de tolerancia de forma, le vamos a indicar si en una pieza, si es cilíndrico, si es plano, si es paralelo, si es perpendicular, si tiene planicidad. Todos estos términos se utilizan cuando usamos lo que son las tolerancias de forma o tolerancias geométricas, también llamadas, porque usamos términos geométricos para darnos de referencia. Por ejemplo, en esta figura que tenemos aquí, tenemos un barreno. A lo mejor este barreno debe de ir recto. Entonces,
ese barreno pues es, digamos, perpendicular a la línea externa de la barra. Pero si esta línea, este barreno tiene una curvatura, entonces ya no es plano, ya no es cilindro, entonces tiene otro término. Entonces, ese es para dar a entender a un diseñador al operador de una máquina, le tiene que dar indicaciones con figuras, con tolerancias de forma. ¿Sabes qué? Eso quiero que sea cilindro, que sea cónico, porque un barreno puede ser cónico, entonces le da a entender que es cono aquí. Inicio entre un diámetro mayor y al final es un diámetro menor, y existen diferentes tipos de figuras o tolerancias geométricas. La tolerancia, o sea, la diferencia de la medida, ¿cómo se calculan las tolerancias? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos o cómo se van a interpretar. La desviación que indica su signo puede ser, la tolerancia puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, en este dato que tengo el valor nominal, que es 125, y hay una tolerancia, hay dos tolerancias, una que es máxima, tolerancia superior, y la tolerancia inferior. Una tiene signo positivo, signo negativo. Las tolerancias pueden ser ambas positivo o ambas negativas, o como en esta imagen que tenemos, una positiva y una negativa. En la segunda desviación, la desviación superior va sobre la desviación inferior, entonces aquí tenemos los dos negativos. El máximo es igual negativo, el mínimo negativo. Vamos a ver una tabla más adelante cómo se calculan estas desviaciones. Las acotaciones de las diferencias, entonces tenemos aquí puede ser en milímetros, puede ser representada en micras. Se puede escribir, por ejemplo, esta primera acotación, que es 125 más menos 0.03, esto me indica que es milímetros. Al convertir este 0.03 a micra, entonces serían 30 micras y 20 micras. Cuando tiene un número entero sin el punto, nos da a entender que nos están hablando de micras. Cuando tiene un punto, nos está indicando que es milímetro. Y así igual en este segundo ejemplo que tenemos 0.044 milímetros, entonces estos son 44 micras y aquí 68, ambos negativos. En esta última, la que indica, la que más se recomienda y se conviene en la unidad de las micras, o sea que es más representativo en micras que en milímetros, pero ambos son válidos. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a solucionar este ejercicio. Eh, Dice, efectuando los cálculos de un eje de asignación de 100 milímetros de diámetro, esta medida será la dimensión constructiva. Ok, tenemos como valor mayor el diámetro de un eje, que es 100 milímetros, que es la medición constructiva. Por conveniencia para la fabricación se admite que el eje pueda tener desde 13 micras más hasta 9 micras menos. En este término o esta representación, ¿cómo lo representamos? Entonces, estos valores, como dice que 13 micras es positivo, va a ser más 13 micras, que es la desviación superior, que es lo máximo que puede tener esta pieza. Y lo mínimo, pues es 9 micras, es negativo. Al juntar estas medidas, vamos a representar esta forma. Diámetro, saben que es el símbolo del diámetro, un círculo con una diagonal, 100 milímetros con una tolerancia positiva de 13 micras, con una tolerancia negativa de 9 micras. Vamos a determinar las demás dimensiones que ya hemos hablado. ¿Cómo las representamos? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí se escucha, profesor, pero al parecer no se ve su pantalla ahora. Ah, ok. A ver, déjalo. Lo vuelvo a, a proyectar. Ok, ya lo pueden observar. Ya, profesor. Ok, entonces estamos con el ejemplo. ¿Cómo lo representamos? Bueno, se entiende más claro con un ejemplo.
Entonces, tenemos un diámetro de 100 milímetros y nos dice que su desviación máxima, que va a ser de 13 micras, y desviación de micras, Profe, creo que va otra a vez se poner los escucha un poco cortado. positivos. A ver, ¿qué está pasando? Ahí va a quedar la grabación, profe, y ahí la checa para que vea cómo se le escucha así como una palabra así y otra palabra no. Ok, lo checo igual si cualquier duda, si no se intenta, trataré de grabar y subir un video sobre esta clase por cualquier duda, si no me llegan a escuchar bien. Sí, Igual profesor, lo voy a gracias. checar cuando ya terminemos. Sí. Entonces, vamos a dar solución a este problema. ¿Cuál es la dimensión nominal? En el problema nos da que es 100 milímetros. Ok, agarro y pongo 100 milímetros de diámetro, que es la dimensión nominal. Línea de referencia. A la línea de referencia corresponde igual porque es lo máximo que puede tener la pieza según la dimensión nominal y con esta dimensión nominal va a concordar con la línea de referencia. Las medidas constructivas serán 100 de diámetro como nominal. Le sumamos, ¿cuál va a ser el máximo? Pues le sumamos más 13 micras. Acuérdense que 13 son 0.013 milímetros. Entonces, esta va a ser la dimensión máxima. Esa mínima, hacemos la diferencia. 100 menos 0.9 micras, bueno, 9 micras, que es 0.009. A 100 le restamos 0.009. Nos queda 99.991 milímetros, que es la dimensión mínima. Esa es la dimensión máxima y mínima. Ahora, si iremos sacando la desviación superior va a ser de 100 más los 100 milímetros de que es la dimensión nominal y nos queda 13 micras, que es la desviación superior, y la desviación inferior igual nos queda menos 9 micras, que es la diferencia que, que hay entre la desviación mínima menos la desviación nominal. Tenemos el 0, tenemos hacia el lado positivo 13 y el lado negativo 9, y vamos a sumar todos los valores que se encuentran en esa línea. Entonces, por eso la desviación o la tolerancia es de 22 micras. Se suman estos 13, que es la tolerancia de esta figura. Otra forma de representarlo en el norma ISO, eh, en la norma ISO, pues pone unas tablas, en esas tablas nos da una serie de letras. Estas dimensiones o de estas dimensiones, según la norma ISO, pues las tolerancias son símbolos de letras. Simplemente la tolerancia, ¿sabes que era una tolerancia IT1, IT3? Entonces, tenemos que ir a una tabla. Tolerancias va de I de ISO, la T de tolerancia, que es las iniciales que se utiliza, y los números que van del 1 al 18, que existen 18 tipos de unidades de tolerancia que corresponde de forma escalonada. Aquí tenemos el estudio aplica las tolerancias, puede considerarse como el primer valor, la tolerancia, la IT1, para la fabricación de calibres o elementos de verificación de alta precisión. Cuando hablamos de número 1, es de alta precisión,
Mientras más grande sea el número, pues es más grande, es menor la precisión, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de precisiones mínimas. La 2, T2, la calibración de calibres que verifican las calidades, y la 5 y la 6. Si queremos fabricar con la calidad 5 y 6, que es la T5, ¿cómo se verifica? Pues se verifica con un equipo que tenga la calidad 2. Y así llevamos, por ejemplo, tenemos la serie o la calidad 9, que son calidades mecánicas de máxima precisión según los elementos mecánicos. La ISO, precisión mecánica y la fabricación de calibres para elementos de fabricación. Y así llevamos varios tipos de calibres o medidas. De la 8 a la 9, pues es un esmerilado. Lo podemos esmerilar y con eso es suficiente. La serie 10 a la 11, pues es mecánica poco esmerilada. Ya son las más grandes. Las 12 a la 18 es fabricación basta cuando estamos hablando de prensados, estampados. Aquí eh, las tolerancias es mucho, mucho mayor que en los maquinados, porque aquí solo son troquelados en las dimensiones de las unidades de estas longitudes. Entonces, estos tipos de normas, la norma ISO, que también algunos lo usan, la diferencia entre la ISO y la otra norma estándar, pues es que la ISO tenemos que tener tablas, otros elementos más para poder verificar. Para las calidades de tolerancias pequeñas, un estado superficial muy bueno. Aquí hablamos de rugosidad. Cuando tenemos calidades de alta precisión, hablamos de rugosidad. A simple vista, pues tocamos la pieza y es lisa para el sentido o el tacto, y nuestra vista dice que está completamente uniforme la pieza, pero hay un equipo que se encarga de medir lo que es la rugosidad. Esa pieza puede tener rugosidades en micras. Entonces estamos hablando de calidades con tolerancia pequeña. Cuando hablamos de una calidad de tolerancia amplia, el acabado es superficial, es diferente, o sea, tiene más porosidad en el material. Hablamos una superficie buena, pues la tolerancia puede ser mayor, y así llevamos varios tipos de ejemplos. Aquí nos muestra que podemos apreciar los valores en una tabla. Aquí le muestro la tabla. Este es una tabla con este tipo de calidades. Tenemos el diámetro. Si tenemos una barra como el ejemplo que vimos, que estábamos hablando de diámetro de 100 milímetros de diámetro, entonces aquí entra en ese diámetro, entra de este tipo de 80. El diámetro está entre 80 y 120 milímetros, entonces entra esa dimensión de 100 en este rango. Ok, entonces estábamos hablando de las unidades en micras. ¿Cuánto teníamos de máximo? Teníamos 13 máximo. Entonces estamos hablando de eh, las tolerancias. La diferencia de esa tolerancia es 22. Estamos hablando de una calidad 6. En vez de poner los valores, también se puede colocar según la norma ISO, IT6, según la norma ISO. Entonces, al tener esta tolerancia, pues vamos, ¿sabes qué? Tengo 100 milímetros y voy a ver a ver qué valores concuerdo. Entonces tenemos 22 micras. Y así podemos ir con los ejemplos. Aquí tenemos las calidades, la calidad 1 y 2, o las primeras calidades que estamos hablando, la calidad 0, 1 y 0, 0. Es ultra precisión. En este rango de calidades, si se dan cuenta, si estamos hablando en micra y todavía nos pone 0.3 micras, es cosa casi, no hay mucha diferencia. Entonces, esta es de ultra precisión. En este rango de calidades se fabrican los equipos de mediciones, que son equipos de alta precisión. Cuando hablamos calidades de 1 al 3, estamos calibres y piezas de gran precisión. Aún tiene una alta precisión, y las calidades de 4 a
11 estamos hablando piezas y elementos destinados para ajuste. Y del 12 al 16, pues estamos hablando de piezas o elementos que no necesitan ajuste, son calidades mucho más grandes. Una pieza puede entrar sin problema en un barreno, en un agujero, eso es una calidad grande, o no tiene calidad, podríamos decir. Continuamos con esta parte de la consignación de números, las medidas según la posición. Aquí vemos eh, los valores. Aquí tengo otro ejemplo. Voy directo a los ejemplos. Creo que va a quedar un poco mejor. Este ejemplo, igual tenemos 100 milímetros de diámetro, pero ¿qué pasa aquí? Nos están dando las dos tolerancias, es negativa. Damos menos 120, que es lo máximo, y menos 207, que es lo mínimo. Entonces, al representarlo, las desviaciones, pues igual, si vamos a calcular la dimensión práctica utilizable, resulta menor a la constructiva, entonces la tolerancia va a ser de 87 micras. Es la diferencia de 207 menos 120, según la tabla de posición de tolerancias. A la calidad 9, aquí estamos hablando de la calidad 9, entonces si nos regresamos a la tabla, ubicamos a la calidad 9 y tenemos, es de 100 de diámetro. Aquí es otro ejemplo, entonces el 100 de diámetro está dentro de este rango, el de 80 a 120, y ubicamos en la calidad 9, y si se dan cuenta la diferencia o la tolerancia es 87, lo mismo que nos da el rango, 87 micras. Y así llevamos otro ejemplo. Entonces, cuando usamos la norma ISO, tenemos esto. Aquí puede variar, nosotros podemos poner la diferencia, este puede variar, pero ambos son negativos. Aquí tengo otro ejemplo. El segundo ejemplo solamente tiene una desviación. Quiere decir que hacia, digamos, hacia el otro valor puede ser mayor. Entonces, aquí nos representa que la tolerancia es 80 micras, 80 micras, perdón, al igual que la desviación inferior. Entonces corresponde a una actividad mecánica esmerilada. Entonces cuando hablamos que no hay mucha precisión porque nada más nos da una desviación. Entonces cuando hablamos de precisión esmerilada, aquí regresamos a nuestra tabla. Cuando hablamos de esmerilar una pieza, estamos hablando de la serie, aquí lo vimos, estamos hablando de la serie que no tiene mucha, a ver, creo que es la, la precisión 8 y 9, que son piezas esmerilada. Entonces nuestro ejemplo 2 dice que es una pieza esmerilada, calidad 87. Si se dan cuenta, solamente tiene una desviación, entonces no es tan precisa como una pieza que tiene dos tipos de tolerancias. Este otro, como ejemplo que ya vimos, si usamos la norma ISO, tenemos una positiva, una negativa. En- Entonces, si sacamos los datos, la tolerancia sabemos que va a ser 22, porque sumamos valores. 13 más 9 nos da 22. Si regresamos a la tabla, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una calidad 6 con el mismo diámetro. Aquí tenemos 22 micras y efectivamente corresponde a la sexta calidad, que esa es la calidad de la pieza, que es una pieza que debe tener un ajuste. Bueno, pongo unos ejercicios, pero igual, por ejemplo, este primer ejemplo, que es 25 y 9, aquí, ¿cuánto va a ser la diferencia, la tolerancia? A ver si alguien me quiere apoyar.
¿Cuál es la diferencia de este eje? Estamos hablando de un eje de 10 milímetros de ¿No diámetro. es Estamos, milímetros? Ambos son a ver, otra vez, positivos. ambos son positivos. ¿Sería 14? No, ah, no era 16. Son 16 de diferencia. ¿Por qué? Porque si los vemos en una línea recta, es 16 recta, sí, es 16. Si hace una línea recta, a partir del 9 se cuenta para llegar al 25. Entonces, efectivamente, es 16 la tolerancia. En cambio, aquí es al revés. ¿Por qué? Porque tengo un negativo, un positivo, entonces es mayor porque si viéndolo en una línea recta, pues el negativo al llegar a cero ya tenemos 9 y a partir de otros 3 y de otros 13, entonces se suma como tal. En ejemplo, de ese ejercicio, pues es la diferencia, porque empezamos a contar a partir del 9, que es el positivo, entonces hay 16 de tolerancia. Si regresamos a nuestra tabla según la norma ISO, tenemos del diámetro 10, entonces lo ubicamos, tenemos los diámetros que es este, que debe ser diámetro 10, 10 a 18. 18, aquí tenemos una tolerancia 18, entra en el I7. Aquí, por ejemplo, tomamos al más cercano cuando el valor no concuerda con la tabla. Se puede hacer una ponderación, pero lo más fácil es ir al valor más cercano. Aquí nos daba 16, el más cercano a ese valor es el 18 y tenemos que hacer una calidad 7. Es el valor más cercano. Y el otro ejercicio, aquí igual es semejante a este valor, tenemos positivo a 178, la diferencia es de 124 es 54, 54 de tolerancia. Volvemos a ir en la tabla, que estamos hablando de rangos. Buscamos el cercano, aquí tenemos el 54, entonces vamos a hacer una calidad 8 según la norma ISO. Entonces aquí nada más los ejercicios pues es ubicar en qué calidad responde según la norma ISO, porque esa es la norma normal con sus valores respectivos. Nada más es ubicarlo en la tabla de ejercicios, por ejemplo, el 80. Aquí a ver si me pueden decir cuál es la diferencia del diámetro 80. Tenemos un positivo y un negativo. Diferencia mayores dos. No, 280 micra. Ujú. 200, buscamos esta tabla de Norwich, no, buscamos valor, es la calidad. Y el otro, el último ejes, el último ejemplo es un agujero. Ahora vamos a medir, digamos, las dimensiones interiores de una. Entonces, igual vamos a ver cuando hacemos aquí. Profe, ya no se escucha nada de lo que está diciendo.
De hecho, profe, no se entendió desde que preguntó cuál era la diferencia del eje. Ok. Estos ejemplos son ejes. Este agujero, en el último ejemplo, es un agujero. Lo vamos a calcular igual, más adelante vemos la diferencia. En algunos casos se representan con letras mayúsculas y unas con letras minúsculas. Aquí es 125 de diámetro. Buscamos en la tabla diámetro 125, que está en este rango, y la diferencia o la tolerancia que nos da este ejercicio es de 72. Buscamos el valor más cercano, 63, y utilizamos la calidad 8. Y de esta forma es la que se usa la tabla para las normas ISO. Ahora, en los barrenos y en los agujeros hay diferencia. La representación de estos es en letras, aquí lo vamos a ver a continuación. La tolerancia de agujero o medida interior se designan con las letras mayúsculas, que son los agujeros. Los ejes Profesor, se o congeló su medidas pantalla. con letras minúsculas. Ok. ¿Se escucha? Profe, es que de repente se escucha como cortado y luego se escucha bien y así. Hasta aquí lo dejamos. Ya no se le escucha eso que está diciendo, profesor. No se le está entendiendo. ¿Lo podría repetir? Sí, no sé si me escuchan. Voy a grabar esta clase. Bueno, voy a hacer una grabación de la clase y lo cargo para reforzar esta parte. Ah, ya, sí, 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 ahora sí se le entiende. Al parecer, cuando desactiva su pantalla, su sonido se escucha bien, profesor. Ah, ok. Bueno, sí, desactivé mi pantalla. Les comentaba que voy a grabar la sesión esta hoy o mañana y lo subo para que lo puedan ver y reforzar esta parte. De hecho, sigo teniendo el problema, ya fui a reclamar con el proveedor del internet, no, aún no me lo arreglan, creo, por eso sigue el problema. Pero ya lo estoy checando. Y cualquier cosa, pues les digo, yo al rato voy a grabar toda la sesión, una clase, lo cargo, lo voy a hacer lo más resumido posible y lo revisan para hacer esta parte de las tolerancias. Eh, Sí, profesor, está muy bien. Muchas Sí, gracias. sí, entonces aquí lo dejamos, se cuidan, nos vemos el viernes, y el viernes igual, antes de iniciar la clase, vayan viendo SolidWorks, porque cargue, igual darle el SolidWorks en cargar y vemos, la parte práctica el viernes. Profe, nada más para saber la tarea 2 y la tarea 3, ¿cuál era cuál? Ya que en las carpetas Ah, hay.
Sí, sí, ahí me confundí porque yo lo cargué con el nombre tarea 2 en los ejercicios que tienen 3 variantes, pero realmente es la tarea 3. Ahí me equivoqué al colocar el nombre, porque la tarea 2 es los ejercicios que iban a elaborar a mano y mandarme las fotos. De esa forma es, yo me equivoqué al colocar el nombre en el último archivo que envié de las variantes. Igual como Sí, alguien profe. me preguntó, sí, me preguntaron cuándo van a entregar las tareas. Este viernes todavía no me lo entregan, me lo entregan hasta el próximo viernes, este viernes en 8. Todavía tienen para elaborarlo. Igual porque me retrasé en subirlo, una disculpa. Entonces, el viernes es 22, tenemos hasta todo este mes para entregarlo. Por cualquier duda hay que surja, entonces tienen todo el mes para terminarlo. Y igual sí, el viernes vamos a ver otro ejercicio, y vamos a cargar otras variantes. Y los que bueno, ya vi que ya varios ya lo están cargando ahí. Igual si alguien ya lo subió y se equivocó de carpeta, no se preocupen, yo lo checo y sin problema lo reviso. No se preocupen por si alguien ya lo cargó y se equivocó de carpeta. Bueno, si no hay más dudas, hasta aquí lo dejamos entonces. Que tengan buenas tardes y nos vemos el viernes. Sí, profesor, está bien. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buen día a Luego, todos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se escuchó?